Esta sesión está titulada Incrementando la cantidad y la calidad del financiamiento para la protección de clima y biodiversidad. Entonces, con esto te doy paso, Laura, para empezar la segunda sesión. Bueno, vamos a dar un momento. Vamos a esperar a un momento que Laura se pueda conectar. Recordemos que esta sesión va a tener traducción también simultánea. Esta traducción la pueden encontrar en la parte inferior. Para poderla activar, la pueden encontrar en la parte inferior derecha y pueden activar esta traducción simultánea de inglés a español. Perfecto. Bueno, mientras Laura se conecta, vamos les cuento un poco como los panelistas que nos van a estar acompañando. Nos va a estar acompañando Alicia Montalvo de CAF. Ella es gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva. También nos va a estar acompañando en esta sesión José Luis Rossi. Él es economista del BID. Y también nos va a estar acompañando Romy Calderón Alcas de ALIDE, él es jefe de estudios económicos de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Esperamos que en esta sesión podamos de alguna manera también como encontrar estos caminos para mejorar, como bien lo decía, la calidad del financiamiento climático y para la biodiversidad, poder también encontrar ese papel estratégico de los bancos multilaterales y de desarrollo para poder conectar y movilizar estos recursos sin aumentar también la deuda, es algo que estaremos hablando en este panel, y cómo mejoramos también como esos esfuerzos para estructurar unas carteras nacionales más sostenibles y poder impulsar también como esa agenda de clima y biodiversidad positiva en la región que nos permita ir o alejarnos de ese modelo económico extractivista. Entonces, en lo que Laura se suma, vamos a empezar entonces el panel. Con esto, entonces, le doy la bienvenida a Alicia, a José Luis y a Romy. Vamos a empezar con ¿me confirman por favor que estén? Sí, listo, Alicia, Romy. Mientras se conecta Laura, entonces vamos a empezar con una primera pregunta general, que la idea es que ustedes tengan más o menos unos 5 o 7 minutos para poder contestarla. Entonces, la primera pregunta para que comencemos es, durante mucho tiempo hemos puesto en el foco la cantidad de financiamiento, que sigue siendo fundamental, pero ¿cómo podemos asegurar que también mejore esta calidad de financiamiento? ¿Qué hace falta para que el financiamiento sea realmente efectivo y de calidad para el clima y la naturaleza en los países en desarrollo? Entonces, con esto, si quieres, empezamos contigo, Alicia, y bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias y ante todo un agradecimiento por invitar a CAF a participar en esta
discusión tan interesante y retadora y en esta semana de financiamiento climático y sostenible. La verdad es que justamente el reto para las instituciones que formamos parte de la arquitectura financiera internacional es esto, ¿no? Cómo trabajar en la calidad en el uso de nuestros recursos y saber cómo podemos ser efectivos. Yo creo que una de las principales cuestiones en este caso es cómo conocer bien a nuestros clientes, cómo trabajar y entender bien cuáles son las prioridades de nuestros interlocutores en cada una de las instituciones, pues de una manera, pues lógicamente distinta, ¿no? Aquí pues estamos varios bancos multilaterales, pero aunque todos parece que hagamos lo mismo, yo creo que cada uno tiene pues un poco su idiosincrasia. Entonces, en nuestro caso, lo que entendemos es que es importante escuchar las prioridades que el país reclama. Y eso es algo que en muchos casos parece obvio, pero no siempre sucede. En CAF tenemos esta peculiaridad de que nuestros accionistas son también nuestros clientes, es decir, que hay un sentido de empoderamiento sobre la agenda que es especialmente relevante y retador, ¿no? Porque en muchos casos pues, nos encontramos con intereses que son incluso divergentes entre unos países y otros, ¿no? Y nuestra obligación pues, es cómo atenderlos. Un aspecto importante es que nosotros hemos hecho, como es conocido, este compromiso de dedicar el 40% de nuestra financiación a cambio climático y a biodiversidad. Y este compromiso que era para el año 2026 ya lo hemos alcanzado en el 2024 y lo que hemos hecho es una labor muy cercana de dar a conocer cuáles son los componentes que efectivamente contabilizan dentro de esta financiación verde y generar condiciones, con mejores condiciones crediticias para los proyectos que son catalogables como 100% verde. O sea, es decir, ¿qué es lo que estamos financiando cuando hablamos de verde? ¿Cómo lo estamos financiando? O sea, trabajar taxonomías, trabajar en instrumentos financieros innovadores, trabajar herramientas de acompañamiento y cooperación técnica que supongan la participación ciudadana. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Siempre trabajar con instrumentos de donación que involucren mucho a las comunidades y nosotros, pues esto es algo que lo tenemos también muy marcado dentro de nuestra agenda y sobre todo, bueno, pues buscar todos esos espacios innovadores para financiar cuestiones que muchas veces quedan fuera de las grandes agendas de inversión. Por eso, pues también nosotros estamos, por ejemplo, financiando una agenda potente de economía azul donde queremos pues centrarnos en las comunidades más afectadas, tanto por la pérdida de salud del océano como por la pérdida de riqueza del océano. Todo esto lo que supone, hemos comprometido 2.500 millones de dólares y estamos hablando de proyectos pues, muy cercanos a los temas de erosión costera, la pesca, el ecoturismo, las infraestructuras costeras, etcétera. En definitiva, creo que es importante no solo trabajar en nuestro caso, con los departamentos de medio ambiente, sino también con los ministerios de finanzas para que efectivamente haya espacios de comunicación que nos garanticen que las prioridades que estamos financiando son las que reclaman, por así decir, los países y con procesos participativos y cómo asegurar también que hay siempre un acompañamiento para temas de capacitación y conocimiento. Eso sería un poco como mi titular principal. Escuchar, escuchar y escuchar. Esas son las tres, las tres condiciones, premisas iniciales. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Alicia. Bueno, ya nos acompaña Laura Sabogal. Te doy el paso para que puedas continuar con la sesión. Muchas gracias. Claro que sí, antes que nada, un gusto estar acá acompañándolos. Muchas gracias al equipo de GFLAG y disculpen los problemas técnicos entrando a la sesión. Pero ya que estamos escuchando a Alicia, también me encantaría darle la bienvenida para que nos dé sus opiniones a José Luis precisamente sobre esta pregunta de apertura, es decir,
José Luis, ¿cuál es tu perspectiva desde el trabajo que estás haciendo en el BID en toda la región respecto a este balance, ¿no? Antes mirábamos mucho el tema de la cantidad del financiamiento, ahora estamos viendo una tendencia hacia la calidad de ese financiamiento, pero ¿cómo podemos asegurar que esto no se quede solamente en esfuerzos aislados, sino que realmente se vuelva, digamos, el pilar de todas las intervenciones de los diferentes bancos públicos de desarrollo que están apoyando estos países? Y también, ¿qué hace falta para que el financiamiento sea realmente efectivo con base en la experiencia que tienen en el BID en toda la región? Sí, hola, hola a todos. ¿Escuchan? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo voy a continuar en inglés porque senão las personas van a escuchar un portugués, ¿no? Sí. Ya estoy en Brasil. So thank you for the invitation, for the opportunity. My colleagues here in the panel. First of all, I'd like to say that I totally agree with my colleague from CAF. That is a very big issue we see, especially here in Latin America, in the sense there's the quality of spending, not only the question of the amount of money that we spend, but the quality and the effectiveness of our spending. And this is true not only for Latin America, for other developing countries. I believe the first point, and this is very important for the IDB, is the alignment. Alignment with our institutional strategy that focus a lot on the spending and climate and biodiversity issues, but also this is very important in Latin America for our long-term strategies. So a lot of we have this problem of the excessive focus on the short term, and we forget about the long term. So this is very important that we work with the countries to establish long-term strategies in terms of climate change, biodiversity targets, and the sustainable development plans. This is very important and also related to the resilience of our cities. So we have to move, and our point is that we have to move away from just a couple of projects, but to build a portfolio of projects to bring this the importance of the issue in terms of long term. But of course, we cannot forget the short term. In this sense, you have to establish some measurable results in the short term in terms of the reduction of emissions, in the case specific of Brazil and other countries here in Latin America, the protection of forests, the restoration of the land. So this is very important, that communities more resilient. So these are all important results in the short term. Okay. In addition, it's very important to crowding in. It was established here. So it's not only the amount, but who is going to invest. So in this sense, we don't see any trade-off between the public and private spending, but the public spending has to crowd in the private capital. So it's impossible to replace, especially in some specific sectors. Third, that we see that it was mentioned by my colleague from CAF, is the question of the institutions and the governments, and in the previous panel, transparency of this spending. So we struggle, especially here in Latin America, in turning these projects into bankable projects or well-structured projects, especially when we think about infrastructure and other kind of spending. So in this sense, you have to strengthen this institutional capacity, national systems of investment, public financial management, to green budget. This was discussed in the previous panel. And finally, what I think that is super important, that it is spending that has to be the inclusive and just. This is key for the people, for the communities to perceive this
as something important to bring some results to improve their lives. So if you really think about these 4 points, we believe that not only will bring more investment, but more investment with quality. So thank you. Muchísimas gracias. Obrigada, José Luis. Ahí ya vemos un par de Nada. puntos que empiezan a converger y este último punto que hablas de los resultados en el territorio es algo similar a lo que nos decía también Alicia, ¿no? Sobre la importancia de escuchar las necesidades de los países, por lo que me encantaría escuchar la perspectiva de Romy, quien representa al IDE, trayendo una percepción mucho más amplia de todo el ecosistema de bancos de desarrollo de Latinoamérica. Entonces, Romy, cuéntanos por favor desde tu perspectiva, cómo podemos asegurar que también se mejore la calidad del financiamiento y no solamente miremos la cantidad y qué hace falta para que este financiamiento sea realmente efectivo, es decir, se traduzca en el territorio, como nos decía José Luis, y que pueda cambiar esas vidas, esos ecosistemas y se vuelvan resultados tangibles. Romy, adelante. No sé si tenemos a Romy en la línea o quizás está teniendo problemas No, sí técnicos. estaba en la Ah, línea, lo vale. que pasa que estaba en mute. Ah, bueno, perfecto. Romy, adelante. Un gusto verte. Está en mute y parece que el internet está un poquito inestable, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. No, decía que antes que nada un gusto estar con ustedes, con Alicia, con José Luis, contigo Laura, un placer verte nuevamente. Siempre nos encontramos en las reuniones. Bueno, como tú decías, nosotros somos la Asociación de Bancos, no somos un banco, pero el BIT, la CAF son miembros de ALIDE. Además, ellos son unos aliados importantes de los bancos nacionales de desarrollo, así que es como estar hablando en la misma familia. Mira, en primer lugar, que quiero resaltar lo siguiente. Los bancos de desarrollo como instrumento de la política pública y financiación para el desarrollo tienen el mandato de actuar en estos temas sí o sí, y porque los países tienen compromisos y por lo tanto los bancos de desarrollo son los que operativizan en muchas formas estos compromisos. Luego hay una cuestión, nosotros hicimos una encuesta y ahí te voy a tocar algunos datos. El 50%, casi el 80% de los bancos están realmente con programas que de alguna manera tienen que ver con todo lo que es la parte de cambio climático. Un 50% de ellos está con temas o viendo proyectos de biodiversidad. Sin embargo, cuando uno ve en términos de monto de la cartera, apenas el 5% de la cartera es biodiversidad, ¿no? Entonces ahí ya vas teniendo una diferencia importante en ese aspecto. Luego lo otro que hay que ver es ¿cuáles son? Tú hablabas, lo que nos trae siempre a esto es la falta de financiación, porque no hay suficiente financiación y además la calidad. Nosotros ahí en la encuesta que hicimos vimos cuáles son las barreras o los obstáculos que tienen los bancos de desarrollo para poder movilizar mayor financiación, porque no lo hacen. Entonces ahí identificamos eh, cuatro razones principales. Una de ellas es que el 71% de los bancos dicen que es la falta de incentivos económicos, sobre todo para las empresas. Y también encontrar los recursos económicos apropiados que puedan ser, digamos, aplicados en ese tipo de proyectos. Siempre cuando son actividades nuevas o cuando son proyectos de una naturaleza distinta a lo usual, siempre vas a tener dificultades para encontrar los recursos que calcen con ese tipo de perfiles de proyectos. Y ahí es donde justamente son importantes instituciones como CAF, como el BID y otros organismos regionales y multilaterales. Luego otro aspecto importante ahí es que tiene que ver con lo que mencionaban antes, es la falta de personal calificado en los bancos y encontrar también dentro de los países el personal adecuado y capacitado para manejar este tipo de proyectos. Y eso tiene que ver obviamente con lo que mencionaba antes Alicia, la calidad de los proyectos, proyectos que sean bancables, que aparte de que son un tipo particular de proyectos, ese problema ya lo tienes en los proyectos normales o digamos usuales. Más aún,
lo tienes en estos proyectos que son de una naturaleza un poco más, algo distinta, digamos, algo particulares. Luego hay otro tema también muy importante ahí, que es una de las barreras importantes, es el tema de la financiación en sí mismo, en cuanto a que mucha de esta financiación que consiguen de fuera es en moneda dura, es decir, es en divisas. Entonces hay un problema ahí que tiene que ver con el riesgo cambiario, que es una preocupación de los bancos porque finalmente muchos de estos proyectos generan renta, si es que la generan en moneda local. Entonces por ahí estamos viendo cómo se puede hacer para que justamente algunas instituciones o multilaterales tienen algunos instrumentos o mecanismos o prestan en moneda local, otros utilizan SWAT, pero esto en algunos casos tiende a encarecer la financiación, en otros casos se está utilizando el Blended Finance, que ayuda un poquito a reducir también los costos, por lo tanto se puede asumir de alguna manera alguna cobertura. En fin, por ahí hay un problema particular. Y otro tiene que ver con el tema legislativo, lo que es la parte regulatoria y legislación, ¿no? Entonces, si esas son las barreras, obviamente las estrategias tienen que ir por el lado de superar esas barreras. Yo me quedo ahí, después quizás podemos hablar un poquito más del otro. Claro, claro que sí, Romy. Mil gracias porque también nos das un poco de luces sobre el rol. Claro, es una gran familia de financiadores y bancos públicos de desarrollo en la región, pero cada uno pues tiene fortalezas y en esa complementariedad es que podemos realmente articular este financiamiento de calidad. Entonces, movámonos ya a las preguntas un poco más específicas para que cada uno de ustedes, nuestros panelistas, nos puedan comentar desde sus instituciones qué están haciendo. Entonces, permítanme iniciar contigo, José Luis. Em, Quisiera preguntarte qué está haciendo el BID para ayudar a los países de América Latina a estructurar carteras que permitan el financiamiento de la transición de economías extractivistas a modelos económicos que contemplen el entendimiento de los ciclos de la naturaleza y la protección de la misma, promoviendo un acceso justo y equitativo de estos recursos. Adelante. Okay, thank you. And much better that I come after Omi because I'm gonna discuss this issue of the exchange rate risk, tipo de câmbio. See, first of all, o IDB, and I give here the example of Brazil, work of the governments try to really build the sustainable development plans for the country. In the case, for example, Brazil, we have this pluriannual plan that we work together, that we including a lot of projects and goals in terms of climate change and nature positive model. And we'll help the country with the fiscal framework, as I discussed in the previous panel. We include try to help in these countries to identify and prioritize investments aligning with the decarbonization. This is not only for the public sector, but also using our IDB Invest private sector branch, try to bring this to the private sector, and basically now try to mobilize finance through financial instruments. And here that I mentioned, so I have the different instruments: green, blue, sustainability-linked bonds, debt for nature swaps, blended finance. So I try to use this in order to finance different projects in Latin America, and especially in the last 2-3 years. And they're going to give you one example here from Brazil that is very important, the program that we call the Eco Invest, that was launched a couple of months ago in the Sevilla by our president, Ilan Goldfund. And the idea is to mobilize private foreign investment to Brazil. And Brazil was the first, but the idea is to exchange the program for other Latin America countries for the bank. The idea is to mitigate the barriers for the private investment, and what kind of the barriers. One of them that was discussed was the foreign currency risk.
So basically, what the IDB is creating a platform of financial instruments, blended finance, hedging, liquidity facility, so the companies and investors can engage in the green economy, in renewable energy, land restoration, circular economy, and the other sectors in here right now, only in Brazil, but we're going to extend this. The idea, which instruments that we are using? Blended finance. So you have these concessional IDB funds with private capital to de-risk sustainable projects. So you have this foreign exchange liquidity and hedge facility. The idea is to offer long-term currency risk coverage for some derivatives and the liquidity instruments backed by the IDB. This is very important. So we are going to retain the risk, not the investor. And our idea is to enable investors to hedge, in the case here in Brazil, the real against basically the US dollar in order to avoid this foreign exchange volatility. And we will also work together with the government to improve the government and the regulation, including the Brazilian taxonomy that was launched a couple of months ago, in order to bring more foreign capital to this investment. So in terms of results, I can, for example, the first auction was last year, it mobilized billions of reais in terms of green investment. The second was this year, 2025, related of almost 1 million hectares of degraded land. So when I restore, or able to restore kind of close to 1 million hectares of land. And you are moving to the third auction that will basically focus on biodiversity. So this is the what we've been doing in terms of to help here in the Eco Invest was specific to Brazil, but we would like to extend this to other countries. Mil gracias, José Luis. Justo iba a decir precisamente que no solamente Ecoinvest, pero ahora Reinvest Plus, que también fue lanzado recientemente por Ilan Golfan. Entonces, felicitaciones por toda la innovación financiera que el BID está haciendo y cómo lo está uniendo a esos planes más programáticos de inversión a nivel nacional. Pero entonces, movámonos a Alicia, que obviamente desde CAF representa los bancos de desarrollo regionales. Alicia, desde CAF se ha impulsado una agenda muy fuerte de biodiversidad positiva. Felicitaciones también por el rol que jugaron el año pasado en la COP16 en Colombia y también de acción climática, por supuesto. ¿Cómo pueden, en tu opinión, los bancos de desarrollo regionales garantizar no solo más recursos, sino también que estos flujos sean de calidad? Es decir, que sean accesibles, que no incrementen deuda y que estén alineados con resultados medibles tanto en biodiversidad y en cambio climático. Adelante. Muchas gracias, Laura, y aprovecho para saludarte. Bueno, la verdad es que estos retos que se plantean en la cuestión que señalas se vieron todos ellos también en la Cumbre para la Financiación al Desarrollo de Sevilla y son temas de continuo debate, tanto en las recientes sesiones de Washington como ahora seguramente en la COP tendremos ocasión de hablar dentro de la coalición de ministros de finanzas que existe. Yo creo que al final lo más importante es que seamos a veces, y tiene que ver con la pregunta inicial, capaces de menos financiación pero de mayor impacto. O sea, buscar también esos proyectos que son muy significativos para la población y que hacen comprender cuál es el valor de la biodiversidad en este caso y por supuesto también del tema climático, ¿no? Porque hay veces que se simplifican mucho
los conceptos y acaba uno pensando que cambio climático es solo hacer renovables, no sé, por decir algo, ¿no? Y que biodiversidad es solo conservación de la Amazonía. Hay mucho espacio para esto y la gente tiene que verlo, tiene que entender. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia y con los fondos verdes estamos trabajando de un proyecto que nace de una iniciativa con las mujeres que recogen la concha, la piangua en el Chocó biogeográfico, ¿no? Y eso es un proyecto muy pequeño que empezó simplemente como una red de mujeres que recogen la piangua, la concha, que es una concha muy valiosa, una almeja valiosísima, que sin embargo no recibe el valor económico que luego tiene en el mercado. Estas mujeres no les llegan esos recursos y ellas son, en primer lugar, sostienen las economías familiares. En segundo lugar, conservan los manglares, porque esto es una almeja que solo está en los manglares. En tercer lugar, son mujeres que están siempre en unas condiciones de mayor vulnerabilidad. A través de esta red que nosotros pusimos en marcha en Cali y que es una red de mujeres de Colombia, Costa Rica, México y Panamá, lo que hemos conseguido es que un tema aparentemente pequeño, como es esto, ayudar a estas mujeres a encontrarse y hablar de sus problemas, tenga un reconocimiento y una visibilidad, hasta el punto de que ahora hay un proyecto en Colombia financiado con los fondos del medio ambiente, del nuevo fondo vinculado a la biodiversidad, y entonces hemos movilizado 16 millones de dólares para un proyecto que, entre otros componentes, va a ayudar a esto, ¿no? Ayudar a estas cadenas de valor de estos productos que a veces ni se conocen, con el objetivo de proteger los manglares. Bueno, pues este tipo de proyecto claro, no es un proyecto de 100 millones de dólares para una planta energética, no, es un proyecto de 16 millones para poner en valor los manglares del Pacífico. Realmente tiene unos impactos y un arrastre que es muy significativo desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque reúnen muchos temas que queremos dar visibilidad y son también pues unas narrativas que ayudan también a que la gente entienda que cuando hablamos de financiación climática y financiación verde, nos estamos refiriendo a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso yo creo que es algo fundamental. Entonces, por eso, ¿cómo trabajar para que esto sea posible? Yo creo que primero es estas señales claras de cómo involucrar a las comunidades en temas que en realidad parecería que están lejos, ¿no? Un proyecto de manglares es un proyecto de lucha contra el cambio climático, pero en realidad es un proyecto para las mujeres, para las comunidades. En segundo lugar, trabajar mucho a nivel subnacional, que eso es algo que yo creo que todas las instituciones multilaterales ahora estamos involucradas. Nosotros en esto creo que fuimos un poco pioneros. Sé que el BID también está trabajando con las entidades subnacionales y eso es fundamental porque al final estaremos más cerca de las necesidades. O sea, las ciudades y los gobiernos subnacionales están mucho más cerca de los problemas de la gente y estamos pensando a lo mejor en esto, que estos problemas son temas de erosión costera derivados de los impactos del cambio climático. Se pierden los humedales, se pierden las playas, la pesca se deteriora. Por eso, para nosotros la agenda de biodiversidad es tan importante, porque en América Latina y el Caribe es una agenda que está realmente pegada a la vida de las personas. Su alimentación, su pesca, la calidad del aire, la calidad del agua, su protección frente al impacto del cambio climático depende de estos ecosistemas que están siendo degradados. Entonces, yo creo que hay que hacer también un cambio de lenguaje para asegurar que el impacto de los recursos llegue donde tiene que llegar. Y eso es mucho tema de información, de diálogo, de involucrar a las comunidades. Por tanto, trabajo cercano a estas comunidades, sobre todo también las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, en el caso, por ejemplo, de este proyecto que cuento. Trabajo con los subnacionales, con la red de biodiversidades que nosotros tenemos. Estamos trabajando con 220 ciudades de tamaño intermedio en América Latina y el Caribe para resolver problemas del día a día, generar espacios verdes en las ciudades, corredores que permitan pues una mejor movilidad, pero al mismo tiempo mejores condiciones en la calidad del aire. O sea, todo este tipo de acciones que están muy cercanas a la vida de las personas a veces son más importantes
que un crédito de 500 millones de dólares que realmente se queda pues un poco diluido en acciones que no son tan claramente identificables y que al final llevan a que la gente tenga un desapego hacia las agendas verdes, ¿no? O sea, y por tanto, bueno, pues ahí es donde nosotros estamos trabajando. Por supuesto, también, como comentaba antes, y tiene que ver con tu pregunta sobre cómo reducir los niveles de endeudamiento de los países derivados de estos nuevos créditos para financiación climática. Yo creo que es muy importante innovación financiera, pues todos los temas que estamos haciendo todas las instituciones de canje de deuda por naturaleza. Nosotros hicimos la mayor operación de canje de deuda vinculada a un ecosistema de río en El Salvador, por 1.000 millones de dólares, que liberó 350 millones para conservar el ecosistema del río Lempa, que es el río más importante para el abastecimiento de agua en El Salvador y en Centroamérica. Y bueno, pues son operaciones financieras y al final lo que tenemos que trabajar es para, en este caso en particular, esos recursos que se liberan como consecuencia de esta operación de canje de deuda tienen que ir de verdad destinados a la conservación y a protección del ecosistema. La gente tiene que ver que la calidad de su agua y el abastecimiento del agua mejora como consecuencia de esa operación de la que han oído hablar, donde hay unos grandes ahorros financieros. Entonces, yo creo que ese acercamiento del lenguaje financiero al lenguaje real es fundamental. Y ahí es verdad que los bancos regionales creo que tenemos un papel importante, porque a veces ciertamente nuestro músculo puede ser más pequeño o más focalizado, pero tenemos esa posibilidad de trabajar con colectivos que a veces, bueno, pues quedan un poquito fuera de las grandes ligas, ¿no? Y eso que, bueno, pues nosotros efectivamente hemos crecido mucho últimamente, afortunadamente, en la región y en particular en los temas verdes, ¿no? Pero creo que todavía tenemos que avanzar más. Y luego hay un último tema que me gustaría mencionar, que es contribuir a que los ministerios de finanzas y los ministerios de ambiente trabajen juntos. Y eso, por ejemplo, todo el tema relacionado con la emisión de bonos, bueno, lo que vimos en Uruguay, pero también nosotros mismos tenemos instrumentos que hemos puesto en marcha en México, donde las condiciones de nuestra financiación mejoran cuando se cumplen determinados objetivos ambientales, obliga a ese diálogo que lo que hace en el fondo es acercar pues eso, la inyección financiera a los problemas ambientales o sociales que se puedan plantear. Yo creo que estos instrumentos nuevos están dando una relevancia económica a los temas ambientales que es necesaria. Poner en valor los recursos naturales, los recursos ambientales, todo esto, las señales de precio al final son importantes y nosotros con nuestros instrumentos tenemos que contribuir a ello. Alicia, muchas gracias porque creo que, y de hecho varios comentarios en el chat diciendo que están totalmente de acuerdo contigo. Yo solamente puedo enfatizar que también estoy muy de acuerdo contigo porque creo que mucho de lo que hablas se relaciona a una transición socioecológica justa. Es decir, no quedarnos en proyectos y en pensando en ticket sizes de que si un proyecto, bueno, vale la pena para que un barco entre, sino realmente qué es lo que va a ser el impacto en el territorio, sobre todo por lo que decías, en el contexto actual en el que vivimos, en que estamos viendo un cambio en los vientos políticos, en la favorabilidad que de pronto la población del día a día le da a esta clase de proyectos. Es importante, como dices tú, que haya esa democratización de acceso a la información de por qué para ellos vale la pena involucrarse en este proceso y no lo ven algo totalmente aislado. Entonces, muchas gracias por compartir la necesidad de cambiar esa narrativa y creo que también ahí es un llamado a todos nosotros para que podamos conectar todos los diálogos que tú mencionabas, Sevilla, Washington, ahorita la COP, con el territorio y la importancia de los actores subnacionales en lograr eso. Entonces, felicitaciones por el trabajo que están haciendo y por integrar esa dimensión de transición justa. Ahora me muevo hacia Romy. Romy, de nuevo, creo que es muy enriquecedor tenerte en esta discusión precisamente por la perspectiva de las diferentes instituciones y financieras que Alida agrupa. Entonces, me encantaría preguntarte, ¿qué estrategias concretas crees tú deberían o están adoptando estos bancos para incrementar la movilización de recursos hacia acciones que permitan enfrentar la crisis climática y de pérdida de biodiversidad, garantizando adicionalidad y un impacto transformador en las economías locales? Muchas gracias, Laura. Antes, permíteme
un poquito hacer algunos comentarios sobre lo que mencionó Alicia. Creo que el tema del lenguaje es fundamental eh, para hacer entender a la gente, para que nos entienda básicamente, ¿no? La comunicación. El otro tiene que ver con la medición del impacto. Creo que ahí los bancos de desarrollo en general hemos sido todavía estamos en proceso. Se está trabajando mucho en ir implementando el BID, por ejemplo, ahí está trabajando mucho con los bancos de desarrollo. Tenemos un par de grupos de trabajo con bancos de desarrollo, con instituciones públicas, en todo lo que es la transferencia de conocimientos para la medición y evaluación de impacto, para que la gente realmente sepa qué es cómo cambia o qué es lo que cambia cuando hay una inversión y sepa exactamente cuál es cada centavo, cada sol, cada dólar que se invierte, cuál es el impacto que está teniendo. Y ahí teníamos justamente un vacío y que ahora poco a poco se va llenando, pero que hay mucho por hacer ahí y avanzar. Ahora, yendo propiamente a la pregunta, mira, ahí hay varias cosas. Una justamente involucra a los organismos regionales, a los bilaterales. Ahí los bancos de desarrollo, por ejemplo, en la última asamblea nuestra que fue en República Dominicana, tuvimos un panel para ver la importancia o la necesidad de cómo los organismos regionales, bilaterales, multilaterales y los bancos de desarrollo deben trabajar de manera conjunta para poder movilizar mayor cantidad de recursos. Y ahí la mayor parte de los bancos nacionales, cuando hablaban acerca de sus experiencias, para ellos fue muy importante tener como aliados a los bancos bilaterales, multilaterales y regionales a la hora de movilizar capital, sobre todo de largo plazo, porque todos sabemos cuáles son el contexto o las circunstancias que están atravesando los gobiernos, que es difícil que venga recursos de los presupuestos públicos. Generalmente va a venir de la cooperación, va a venir del sector privado o va a venir de los mercados, de las fuentes bilaterales, multilaterales. No te va a venir del gobierno porque no tienen plata, están limitados, ¿no? Entonces, esa es una cuestión donde están trabajando. La otra cosa tiene que ver con algunos nuevos instrumentos que están utilizando. Antes hablaba Alicia de la economía azul. Justamente algunos bancos están entrando bastante ya en economía azul, caso Brasil, eh, México, en el mismo Colombia, por ejemplo, están emitiendo bonos azules para efectos de financiar ecosistemas en algunos países, en estos países que estoy mencionando, para financiar la conservación de lagos y todo ese tipo de cosas, el mar, todo lo que es la descontaminación. Entonces, se está trabajando mucho también. He visto que aquí en Perú hay una caja municipal que ha emitido bonos con el apoyo no sé, creo que del BID o de CAF. En fin, están trabajando en ese aspecto. Otro aspecto tiene que ver justamente con cómo el banco de desarrollo también puede ser, no un gran financiador, porque tampoco tiene, como decía Alicia, las espaldas o los recursos para financiar todo, no puede. Entonces, ¿dónde están los capitales o el grueso de los recursos? Está en el sector privado. Hoy incluso han entrado nuevos actores que son las fundaciones, grandes fundaciones que tienen grandes montos de capital. Entonces, los bancos de desarrollo ahí lo que están haciendo también es entrar, digamos así, como garantes, estructuradores de los proyectos, como liderando una iniciativa de un proyecto para movilizar el capital privado y poder de alguna manera ofrecer más que todo garantías, más que la financiación en sí, ¿no? Eh, yo creo que por ahí van los aspectos. Y el otro aspecto que tiene que ver es con lo que mencionaba Alicia también, que lo que es el desarrollo territorial, que es los gobiernos nacionales. Y ahí es donde, en esta pirámide de instituciones financieras, los bancos de desarrollo llegan hasta cierto nivel en la pirámide, digamos, social. Pero más abajo hay otro tipo de instituciones financieras. Y es con ese tipo de instituciones financieras que los bancos de desarrollo están trabajando. Pero para eso también necesitas cierto tipo de recursos, porque en algunos casos tienes que subvencionar ciertos costos, como en algún momento se ha hecho, que subvencionaban costos operativos o se compartía ¿cómo se llama? La infraestructura donde podían operar estas instituciones. En fin, ver la forma de cómo vamos bajando en esta pirámide de instituciones financieras o en el mercado financiero. Y ahí los bancos de desarrollo tienen un mayor alcance, porque justamente estas instituciones son sus clientes.
ahí actúan como una especie de banca de segundo piso, ¿no? Entonces, por ahí también te viene mucha información, muchas alertas de qué es lo que se requiere, qué es lo que hablaba Alicia, qué es lo que se requiere, cómo lo requieren, y entonces por ahí podemos captar información. Y eso es otro tema importante, el tema de la información, porque ahí los bancos de desarrollo, aunque algunos no lo veían así, cuando decíamos que los bancos de desarrollo captaban información que otros intermediarios financieros no eran capaces, justamente porque no tenían esta vinculación y no llegaban a este tipo de sectores, ¿no? Eso es por ahí donde podemos dejarlo. Muchísimas gracias, Romy, porque también, de nuevo, creo que un tema que está surgiendo en cada una de las respuestas de todos ustedes es la importancia de actuar como un ecosistema y que ese ecosistema también puede interactuar con otros actores que también son necesarios para movilizar los recursos que necesitamos para la transición, ya que incluso en el contexto actual nos vemos aún más limitados, pero incluso en un contexto normal, como decían tú y Alicia, la banca pública de desarrollo realmente igual necesita poder traer recursos de otras fuentes debido a el costo tan elevado de desafío al que nos enfrentamos. Con esto veo que ya el chat, hay bastantes preguntas, hay bastantes comentarios, pero desafortunadamente nada más podemos acomodar unas cuantas preguntas. Entonces déjenme empezar con la primera, o bueno, con la última, porque creo que son bastantes para poder ir yendo. Dice uno de nuestros participantes, ¿cómo se deciden los proyectos que financia la CAF y el BID para que las comunidades puedan involucrarse en su desarrollo? Entonces, por favor, Alicia o José Luis, si quieren tomar la palabra, adelante. Bueno, empiezo yo si quieres, José Luis. Realmente el proceso de priorización es del país, siempre, es del país, ¿no? Nosotros, pues lógicamente, lo que atendemos son a las prioridades que se nos determinan, pero creo que hay un papel muy importante por nuestra parte para dinamizar esa demanda e informar sobre ámbitos que ahora mismo, pues como comentábamos, no están atendidos por las instituciones, pero quizá porque no hay, o sea, es un círculo vicioso que tenemos que revertir, ¿no? Porque a veces cuando nosotros estábamos con esta agenda nueva de biodiversidad dentro de CAF, muchas veces incluso nuestros propios equipos decían, no hay demanda. Entonces digo, bueno, pero no hay demanda, pero hay que generar la demanda, ¿no? Porque si no, estamos siempre bloqueados y cómo hacer que esa demanda llegue. Entonces yo creo que para hacer ese ejercicio de priorización hay que hacer también un gran esfuerzo de conocimiento y capacitación. O sea, nosotros dialogamos mucho con los países, tenemos pues sesiones continuas de intercambio de conocimiento, tanto a nivel de documentos como sobre todo de talleres, de encuentros, de conversaciones informales. Entonces, lo que tenemos es que ir reorientando y dando valor económico, como decía antes, a esos sectores que están un poquito desaparecidos de los planes de inversión porque siempre hay más necesidades que recursos, ¿no? Entonces, para priorizar, por tanto, es fundamental un ejercicio de información y capacitación a los propios departamentos económicos. O sea, no quiero decir que los ministros no sepan que hay necesidades, pero muchas veces efectivamente hay que poner las cosas fáciles y en un lenguaje que también se entienda. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que es el tema toda la agenda de gestión de riesgo de desastres. Eso es un tema clarísimo de la agenda climática y sin embargo muchas veces pues no se había contemplado. ¿Cuándo se ha empezado realmente a ver esto como un tema clave? Cuando se hace una valoración económica de las pérdidas económicas, revalga la redundancia, de las pérdidas que supone pues pues las inundaciones, los incendios forestales, cuando realmente esto se pone en números y los departamentos de inversión y de finanzas se dan cuenta de que invertir en prevención de desastres o en sistemas de respuesta es ahorro hacia el futuro, cuando lo ponemos en ese lenguaje, es cuando estos temas empiezan a aparecer como de una manera diferente en las agendas. Siempre los multilaterales, por supuesto, han trabajado con los países ante las emergencias, pero lo que queremos es que esto se haga de otra manera, una agenda de prevención, una agenda de adaptación.
Por ejemplo, $1 invertido en adaptación, se ha calculado que en infraestructura resiliente puede hasta ahorrar $7. Se multiplica por 7 el ahorro en la infraestructura que se queda destruida como consecuencia de un desastre. Entonces, todo eso, marcar esa agenda de prioridades, en realidad es informar sobre alternativas, informar sobre opciones. Nosotros, por ejemplo, un tema que sí que hacemos es que en todos nuestros proyectos transversalizamos los componentes de clima y biodiversidad con un equipo técnico. Y eso va generando un efecto de aprendizaje en todos los equipos. Al final, pues los interlocutores van entendiendo que se incorporan determinados materiales, determinados trazados, los escenarios de cambio climático, por ejemplo, en las escuelas, que es un proyecto de infraestructura social, que dices, bueno, pues una escuela, ¿vale? No, pues si tú pones otros materiales, si utilizas por ejemplo, materiales de la propia región. Por eso tan importante hablar con las escuelas que son en zonas vulnerables, pues utilizar materiales locales, el conocimiento ancestral, que la gente te diga, no, mire, si usa este barro, si usa esta orientación, esto resiste más. Todo eso, esos aprendizajes van generando también mejores proyectos. Y al final, yo creo que no es una cosa que de la noche a la mañana podamos todos decidir que es prioritario, sino que es un ejercicio de conocimiento en esto que se lleva ahora tanto, que es la co-creación, ¿no? Al final es entender cómo hacer un mejor proyecto escuchando a los agentes locales, escuchando a quienes lo tienen que implementar, dando esos espacios. Entonces, yo creo que más que hablar de priorización, lo que al final es una soberanía nacional, determinar en dónde se toma el crédito, hay que hablar también de un proceso de aprendizaje entre todos para hacer mejores proyectos, ¿no? Porque todos los proyectos pueden ser buenos y todos los proyectos pueden ser malos. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. El trabajo conjunto por supuesto, con los departamentos del país, pero también con las comunidades. Y gracias, Alicia. Y de pronto acá con mi sombrero de Financing Common, también mencionar el rol de la Banca Nacional de Desarrollo, ¿no? Como originadores de proyectos que trabajan con los bancos regionales que están en el territorio, que conocen las necesidades, y pues también cómo se puede crear esos lazos entre la sociedad civil, las comunidades, con la Banca Nacional de Desarrollo en los diferentes países. Pero, José Luis, no sé si quisieras complementar esto o saltamos a otra pregunta que Alicia ya más o menos nos estaba Just llevando hacia, que es adaptación. Adelante. no, no, sorry. Just I want to add something that in the case of the IDB, we try to, during our country strategy, that we try to organize a lot of meetings with the civil society, with the communities, especially here in the Amazon. We go there, we try to bring some ideas, and then during the discussion of the government, we try to show the government. So see here, we discussed it with the community. They brought some ideas in terms of to solve this problem for the projects. You try to incorporate this on our strategy. So in this sense, there is this the discussion, even if we know that our strategy is we have to work together with the government, but you have this role of bring these ideas, the voice of the community to the discussion. Mil gracias, José Luis y Alicia. Ahora me encantaría que hay una pregunta que es muy pertinente también en el contexto de la COP que vamos a tener en un par de semanas y se relaciona o se refiere a al financiamiento para la adaptación. Entonces nos pregunta Raiti Juárez, América Latina requiere cada vez más financiamiento para la adaptación. ¿Cómo acelerar el escalamiento cuando muchos de esos proyectos no son del todo bancables? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere elaborar una respuesta. Bueno, yo no estoy de acuerdo, o sea, la pregunta me parece súper pertinente, pero creo que lo que tenemos es que trabajar para hacer proyectos bancables vinculados a la adaptación. Y es lo que hablábamos antes. ¿Qué ocurre? Que no tenemos todo el riesgo ambiental vinculado al sector agropecuario. O sea, si el sector financiero realmente incorpora el riesgo climático como un riesgo financiero, el proyecto acaba siendo bancable. Es decir, cualquier proyecto agropecuario está sometido al clima y también a la pérdida de biodiversidad, lo que supone de deterioro de la calidad agropecuaria como consecuencia de la pérdida de biodiversidad no está valorado. Entonces,
lo que tenemos es que trabajar de otra manera esa valoración económica y yo creo que el sector financiero tiene mucho que hacer ahí. O sea, está trabajando bastante, se ha hecho mucho de riesgo climático, todavía no se ha hecho tanto de riesgo de biodiversidad, pero en los temas de adaptación y resiliencia, de hecho, nosotros ahora estamos trabajando una línea, no quiero hacer spoiler, pero porque hablaremos de ello en la COP, pero una línea para adaptación que estamos trabajando con el Fondo de Adaptación a nivel subnacional, donde efectivamente se trata de identificar proyectos, se trata de identificar qué proyectos que luego puedan crecer y captar más financiación vinculados a la adaptación. Entonces, yo creo que, que hay que, como eso, de nuevo, trabajarlo de otra manera. La adaptación es realmente otra forma de producir, es otra forma de hacer infraestructuras, otra forma de hacer energía, otra forma de gestionar el saneamiento. Entonces, lo que tenemos es que incorporar las variables necesarias para que todo el riesgo climático se valore adecuadamente. No se está haciendo ahora mismo. El riesgo financiero no toma en consideración el riesgo de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, o no en su mayor medida. Muchas gracias, Alicia. Y es verdad que tenemos que no solamente repensar cantidad y calidad, sino también cómo el sistema está estructurado y cómo percibimos ciertos riesgos. Nos queda ya nada de tiempo, entonces me encantaría, ya que Alicia mencionó spoilers para la COP30, una línea, si ustedes los tres panelistas me pudieran dar una línea, ¿qué es lo que quisieran ver para lograr que tengamos financiamiento de mayor calidad? Entonces, Alicia, si quieres empezamos contigo, José Luis y Romy, y de ahí le doy la palabra a Isabel González, nuestra maestra de ceremonias. Adelante, Alicia. Mayor calidad es involucrar a las comunidades. Yo creo que eso es mayor calidad, porque hay mucho conocimiento, mucha experiencia y además, pues realmente mucha apropiación de lo que son los proyectos. Tenemos que trabajar mucho más en esa dirección. Ya estamos avanzando, pero nos falta todavía. Muchas gracias, José Luis. Sí, corto, que yo creo que es planning, more long term. Tenemos que pensar más en el largo plazo y menos en corto plazo. Eso es importante. ¿Y Romy? Mira, ahí hay dos cosas. Una, que existe conocimiento, pero que hay dificultades para la transferencia por un tema de recursos a veces de las instituciones para movilizar sus funcionarios para aprender. Eso lo encontramos hoy por unas cuestiones de presupuestales de los países, ni siquiera de los bancos. ¿Ya? Y la otra cosa tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con cómo los propios bancos también movilizan a su gente para capacitar a las empresas. ¿Ah? Porque ahí hay muchas dificultades. Gracias. Perfecto. Entonces ya con esas tres reflexiones ya solucionamos todo este problema, pero no, fuera de bromas, es muy bonito ver cómo no solamente en esta sesión ya creamos una convergencia entre los diferentes mensajes, creo que esto refleja la fortaleza del ecosistema y el rol que cada uno de ustedes juega. Así que de nuevo, muchas gracias a todos nuestros participantes por venir, por interactuar, por mandar sus preguntas y por supuesto a nuestros panelistas. Yo desde Finance in Common me encanta verlos a todos acá y espero que pronto podamos vernos en la COP30. Con todo esto yo me despido y le doy la palabra a Isabel González. Que sigan disfrutando de esta maravillosa semana de financiamiento climático sostenible y gracias a GIFLAC otra vez. Perfecto. Bueno, agradecemos sinceramente a todas y todos los panelistas por sus valiosas reflexiones y a ti, Laura, por conducir esta conversación con tanta claridad. Y qué interesante explorar estos caminos para incrementar no solo la cantidad, pero la calidad de este financiamiento climático y para la biodiversidad, resaltando este papel estratégico de los bancos multilaterales y de desarrollo en movilizar estos recursos y reducir el endeudamiento de los países a través de un tema muy clave que mencionaron y es la innovación financiera. Entonces es muy importante todo lo que nuestros invitados subrayaron sobre esta necesidad de construir esas carteras nacionales sostenibles que impulsen estas agendas en la región, pero con resultados tangibles y que respondan, y lo mencionaba mucho Alicia, y que respondan a las necesidades reales en los territorios. Así como esa importancia de traducir ese lenguaje financiero a un lenguaje local, para que las comunidades no solo comprendan, sino también participen y sean beneficiarias de estos procesos.
Entonces, acá también muy importante lo que mencionaban de fortalecer el trabajo de los gobiernos subnacionales y avanzar hacia un enfoque sistémico y colaborativo que ponga la vida, las personas y la protección de la naturaleza en el centro de financiamiento en la región. Entonces, qué importante todo y qué valioso lo que nos comentan en esta sesión nuestros panelistas. Y ahora, a partir de esta reflexión sobre la calidad del financiamiento, pues surge una pregunta también muy clave, y es cómo aseguramos que estas inversiones realmente contribuyan o tengan una contribución sustancial a enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, al tiempo que fortalecen también el bienestar de esas comunidades que están en primera línea en los territorios. Entonces, para ello, también resulta esencial avanzar hacia la estructuración de esos sistemas de transparencia, ¿sí? Que nos ayuden a definir esos criterios técnicos, esos criterios comunes, pero también verificables sobre qué